Buenas a todos, espero que anden muy bien y hoy vamos a continuar con la segunda parte del trabajo práctico número 2 de la materia, que es tejido epitelial glandular. Una glándula está constituida por una célula o una asociación de células especializadas en la secreción de macromoléculas que se originan durante el proceso llamado ciclo secretor. El producto de secreción tiene una acción específica una vez excretado. También se puede decir que una glándula es toda aquella estructura epitelial cuya función es la secreción de productos químicamente modificados o, como dijimos, macromoléculas, generalmente complejos, producidos a partir de otros elementos más simples captados de la sangre. Para su estudio, vamos a clasificar las glándulas. Primero, según hacia dónde secretan su producto, se puede decir que hay dos tipos principales de glándulas. Las glándulas endocrinas, que son cercanas a los capilares, para liberar su producto de secreción, que son hormonas, hacia el torrente sanguíneo directamente. Así, estas hormonas se distribuyen por todo el organismo hasta contactar con sus receptores específicos en células denominadas diana o células blanco o target en determinados órganos. Por otro lado, están las glándulas exócrinas, que es en las que nos vamos a centrar en este trabajo práctico, las cuales tienen relación con el epitelio de revestimiento en el cual vierten su producto de secreción. Su porción secretora es el adenómero y liberan su producto hacia una luz que contacta con dicho epitelio de revestimiento a través de un conducto excretor. Continuando con la clasificación de las glándulas exócrinas, estas se pueden clasificar según su producto de secreción en cerosas, las cuales secretan suero, es decir, agua más proteínas. Esto significa que su producto es de naturaleza proteica. Y en un corte tenido con hematoxilina y eosina, las células son basófilas debido a su abundante retículo endoplasmático rugoso, que junto al aparato de Golgi es la maquinaria principal para la producción de estas proteínas, y cuando se acumulan los gránulos proteicos, decimógeno, presentan acidofilia en la zona apical del citoplasma. Esto último, por ejemplo, se puede identificar muy bien en el páncreas. También tenemos las glándulas mucosas que secretan glucoproteínas, también denominado mucus o mucina, que en un corte tenido con hematoxilina y eosina, la tensión del citoplasma celular es negativa, ya que ese producto no se tiñe o lo hace con una acidofilia muy leve por la escasa cantidad de proteínas. Estos gránulos, en cambio, se pueden teñir con la técnica de Paz. También hay glándulas mixtas, es decir, que secretan tanto proteínas como glucoproteínas o mucus. Por lo tanto, tienen una parte serosa y una parte mucosa. Por otro lado, tenemos las glándulas sebáceas, que son glándulas holócrinas en las que se cargan de lípidos, que es su producto de secreción principal, es decir, es sebo, en donde las células mueren o sufren apoptosis y se secretan las células enteras más el producto de secreción o sebo. En un corte teñido con hematoxilina y eosina se observan las células con citoplasma muy pálido o incoloro y un núcleo pequeño de cromatina densa. Por último, tenemos las glándulas sudoríparas o salivales, que no son lo mismo, pero secretan ambas agua y electrolitos en forma de sudor o en forma de saliva, al igual que los conductos excretos secretores o estriados de algunas glándulas exócrinas. En un corte teñido con hematoxilina y eosina, las células de los conductos excretores tienen una acidofilia intensa
con estriaciones, ya que ultraestructuralmente tienen pliegues basales con abundantes mitocondrias. Las mitocondrias son necesarias para los sistemas activos de transporte de iones, es decir, bombas iónicas presentes en la membrana plasmática que intervienen en dicha secreción del producto y lo modifican en su trayecto. Otra manera de clasificación de las glándulas exócrinas es según la manera de secreción del producto. Pueden contar con una secreción merócrina, en la que la secreción del producto se vierte hacia la luz por exocitosis, manteniéndose la integridad de las células. ¿Qué significa esto? Que el producto se libera y la célula sigue intacta, no se elimina junto con el producto. Este es un ejemplo de las glándulas sudoríparas y salivales. También pueden tener las glándulas secreción apócrina, en donde dicha secreción comprende el producto más una pequeña porción del citoplasma y las membranas de la porción apical de las células. Es decir, el producto sale en forma de vesículas con una porción de la célula. Este es un ejemplo de los alvéolos mamarios. También tenemos la secreción holócrina, en donde las células sufren apoptosis para liberar su producto de secreción, perdiéndose la integridad celular, como vimos, por ejemplo, en las glándulas sebáceas, donde se pierde, junto con el producto de secreción, la célula por completo. Estas tres maneras de secreción de los productos son específicas de las glándulas exócrinas. La forma de secreción del producto de las glándulas endocrinas, como ya vimos, es que liberan su producto de secreción, que son las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Pero también hay tres formas especiales de secreción de los productos. Estas son, por un lado, la citócrina, donde se trata de la formación de las gametas, en la que se produce la secreción de células vivas, como espermatozoides y ovocitos, siendo una liberación de células producida por un epitelio. Como se representa en la imagen inferior, que tenemos con la letra E, el espermatozoide, siendo liberado por la célula de Sertoli, identificada con las letras CS. También tenemos la secreción autócrina, donde las células secretan moléculas que se unen a receptores propios, es decir, que las células de estas glándulas modulan su propia secreción. Esto es muy usual en el sistema inmunitario. También tenemos, y por último, la secreción parácrina, donde las células liberan su producto en la matriz extracelular subyacente y alcanza las células diana o blanco por difusión a través del tejido conectivo. Otro modo de clasificar a las glándulas exócrinas es según el número de células que las componen. Así, las glándulas pueden ser unicelulares, es decir, estar conformadas por una única célula. Usualmente son intraepiteliales, y un ejemplo muy específico de esto es la célula caliciforme o glándula caliciforme, que se encuentra intercalada entre las células del epitelio intestinal y respiratorio. Esta célula debe su nombre a la forma de cáliz que posee, que adoptan cuando están llenas de gránulos de mucígeno, que son bien vistos con la técnica de Paz. Acuérdense que con la técnica de hematoxilina y eosina se ven negativos. Las glándulas también pueden ser multicelulares, que son extraepiteliales, y se clasifican según la morfología del conducto excretor, que es una invaginación del epitelio de revestimiento. Por eso se dice que son extraepiteliales. No se encuentran dentro del epitelio, sino que es una invaginación de él
y vierten su producto de secreción a través del conducto hacia la superficie o hacia la luz que contacta con este epitelio de revestimiento. Y también poseen, además de este conducto excretor, un adenómero, que es la porción más interna de la glándula que sintetiza y secreta el producto hacia el conducto. El conducto excretor de las glándulas multicelulares puede ser simple, es decir, ser un único conducto, o puede ser compuesto o dicotomizado, en el que son muchos conductos unidos. Por otro lado, el adenómero de estas glándulas se clasifica según su número en no ramificado o ramificado si hay más de un adenómero por cada conducto, y se puede clasificar según su forma, que puede ser tubular, entre estos tubular simple, túbulo glomerular o túbulo sacular. Puede ser, por otro lado, acinar o un adenómero alveolar por último. A continuación vamos a describir todos los tipos de glándulas exócrinas. Primero tenemos a la célula o glándula caliciforme, que dijimos que es una glándula exócrina unicelular de secreción mucosa y marina. Es decir, que vierte su producto hacia la luz, manteniendo su integridad celular. También posee un núcleo basal, que eso se puede identificar con la ultraestructura celular, aquí en esta imagen, y también se puede identificar en este preparado obtenido con hematoxilina y eosina, en el que su citoplasma es pálido y grande, ya que es negativo ante esta tinción, pero sí se puede identificar con la técnica de Paz, como ya hemos visto en el trabajo práctico anterior. Esto es debido a sus gránulos de mucígeno. En cuanto a las glándulas exócrinas multicelulares, se clasifican, como dijimos, principalmente de acuerdo a la morfología de su adenómero. Primero, y en este caso tenemos la glándula tubular simple, que se trata de invaginaciones del epitelio de revestimiento simples que semejan tubos de ensayo por su morfología, como se puede ver en las glándulas fúndicas, es decir, en las glándulas del fundus del estómago, o las criptas de Lieberkühn intestinales, ¿sí? Que son estructuras que veremos en unos trabajos prácticos adelante. Estas glándulas son de secreción merocrina, al igual que la célula caliciforme, es decir, que vierten su producto hacia la luz, manteniendo la integridad de sus células. Y como observamos en un corte transversal de estas glándulas, poseen una relación luz-pared 1:1, es decir, que el tamaño de la luz y el tamaño de la pared celular de la glándula es de igual tamaño. Aquí tenemos la glándula túbulo-glomerular, que son glándulas tubulares que se enrollan sobre sí mismas como ovillos de lana. Y son ejemplos de estas las glándulas sudoríparas que se observan en la dermis de la piel. También son de secreción merocrina y secretan en general agua y electrolitos, por ejemplo saliva o sudor, en las glándulas salivales o en las glándulas sudoríparas. Su adenómero posee un epitelio cúbico simple, como se puede observar en los preparados, de células grandes y acidófilas pálidas. Pero en cambio, su conducto excretor destaca por ser un epitelio cúbico biestratificado, con citoplasma muy acidófilo en comparación al adenómero, ya que posee muchas mitocondrias para darle energía a las bombas iónicas
que van a modificar el producto a su paso, antes de ser secretado hacia la luz. Por último, dentro de las glándulas de morfología tubular, se encuentra la glándula sacular o túbulo sacular. Estas glándulas tienen morfología en forma de bolsa o saco, con su luz llena de células que están por sufrir apoptosis o ya están muertas, que se excretan en forma holócrina junto con su producto de secreción, que como dijimos es el sebo, que es un producto lipídico. Un ejemplo de estas glándulas son las sebáceas que se encuentran en la dermis de la piel. Estas glándulas descargan su producto hacia un conducto excretor muy corto que se continúa siempre por un folículo piloso. Es decir, siempre va a estar asociada a un folículo piloso y por eso se puede encontrar en abundancia, por ejemplo, en el cuero cabelludo. En cuanto a las características de sus células, podemos decir que las más periféricas son muy pálidas, pequeñas y con núcleos esféricos de cromatina laxa. En cambio, las células centrales de la glándula son hematoxilina y eosina negativas, pero no se tiñen con la técnica de Paz, ya que se trata de sebo o lípidos y no de glucoproteínas como pasaba en el caso de la célula caliciforme. Acá no se tiñen de ninguna forma, siempre van a quedar negativas. Además, estas células centrales tienen núcleos picnóticos que son muy pequeños y condensados e indican que esas células están por sufrir apoptosis para liberar su producto de forma holócrina. Otro tipo de glándulas son las glándulas acinares. La morfología de los adenómeros de estas glándulas es redondeada y en un corte transversal muestran una luz pequeña rodeada por un único estrato celular de forma piramidal. Esto es lo que conocemos como acino. El acino de estos adenómeros descarga su producto de secreción hacia esa pequeña luz que se va a continuar con la luz de los conductos excretores de las glándulas acinares. Hay 3 tipos de acinos dentro de estas glándulas y todos son de secreción merócrina, es decir, que secretan su producto por exocitosis sin perder la integridad de sus células. Además, estos acinos conforman lobulillos de algunos órganos, como por ejemplo el páncreas y las glándulas salivales. En primer lugar, dentro de estos acinos tenemos los acinos serosos, que secretan lo que se conoce como suero, que es básicamente proteínas, más agua y algunos iones. Por lo tanto, se dice que su producto es fluido. Estos acinos poseen un tamaño y una luz en general más pequeños que los acinos mucosos y sus células son basófilas por contener mucho retículo endoplasmático rugoso en su porción más basal. Este es el caso, por ejemplo, de la glándula parótida que secreta saliva en forma continua. Es decir, tiene que secretar proteínas de forma continua, por eso debe tener un retículo endoplasmático rugoso y un Golgi muy desarrollado. Y si acumulan su producto por tener un tipo de secreción discontinua, poseen, además, acidofilia apical. Este es el ejemplo del páncreas, como vemos en la fotografía de abajo, donde su producto de secreción se almacena principalmente en el periodo interdigestivo y luego es liberado. En estos acinos, además, los límites entre las células no se distinguen y los núcleos tienen forma redondeada, con cromatina laxa, y están ubicados entre la porción media y basal de la célula. En cambio, los acinos mucosos
producen una secreción viscosa constituida por mucoproteínas o mucina. Tienen un tamaño y una luz celular más grande que los acinos serosos, pero de igual forma que los mismos tienen una relación luz-pared 1:2, es decir, tienen luz pequeña y la pared siempre es más grande que la luz. En estos acinos tienen una acidofilia muy pálida por contener grandes cantidades de gránulos de mucígeno en su citoplasma, que recordemos que no se tiñen con la técnica de hematoxilina y eosina. A diferencia de los acinos serosos, en estos acinos sí se pueden distinguir los límites intercelulares, pero no se debe a la membrana plasmática de las células, ya que recuerden que no se puede observar al microscopio óptico, sino que esto se debe al poco citoplasma remanente que se desplaza contra la periferia celular por los gránulos mucosos. ¿Sí? Es decir, su producto de secreción va a desplazar el citoplasma hacia la periferia, dando la sensación de que se marcan los límites intercelulares. En cuanto a sus núcleos, tienen forma aplanada, de cromatina densa, y están ubicados en la parte basal de las células, ya que, como dijimos, son empujados junto con el citoplasma por el moco intracelular. Por último, están los acinos mixtos, que quiere decir que su secreción es tanto mucosa como serosa. Y en un corte tenido con hematoxilina y eosina presentan una parte central que corresponde al acino mucoso y una parte periférica con forma de semiluna que es el acino seroso, también conocido como semilunas de Giannouchi. No se sabe con total certeza, pero su forma de secreción puede ser hacia los conductos excretores de los acinos mucosos o independientemente de estos. Acá tienen un cuadro comparativo de los 3 tipos de acinos dentro de las glándulas acinares. Como dijimos, en cuanto a los acinos serosos, su secreción es fluida. Por lo contrario, en los acinos mucosos, su secreción es viscosa. En cuanto a la luz y el tamaño celular, siempre en los acinos serosos va a ser más pequeño en comparación a los acinos mucosos. En cuanto al citoplasma, con la técnica de hematoxilina y eosina, en un acino seroso se ve basofilia basal y acidofilia apical. En cambio, en el acino mucoso se ve una leve acidofilia. Respecto a los límites intercelulares, recuerden que en un acino seroso no se pueden distinguir, pero en un acino mucoso se pueden distinguir, ya que el citoplasma celular es desplazado por el producto de secreción hacia la periferia, dando la sensación de que se remarcan los límites intercelulares. Respecto a la comparación de sus núcleos, recuerden que en un acino seroso tienen forma redondeada, son de cromatina laxa, ya que todo el tiempo están produciendo proteínas de forma continua, y se ubican en el tercio medio o tercio basal de la célula. Por lo contrario, en un acino mucoso los núcleos son aplanados, de cromatina densa y se ubican en la porción basal de las células. En cuanto a los acinos mixtos, no hay mucho más que decir, más que es una combinación de ambos acinos, mucoso y seroso, con la famosa medialuna de Giannouchi. Por lo tanto, tiene secreción tanto fluida como viscosa. Ahora hablemos de las glándulas exócrinas en específico. En primer lugar está el páncreas, que es un órgano que es una glándula exócrina en un 98% de su estructura y también tiene
pequeñas islas de tejido endocrino, que son los islotes de Langerhans, que los posee del 1 al 2% de su estructura. Y está conformado en su totalidad prácticamente por acinos serosos. ¿Sí? Es decir, el páncreas es un órgano glandular anfícrino, que significa que es tanto exócrino como endocrino, ¿sí? Pero la parte exócrina, que es casi la totalidad, está conformada por glándulas acinares serosas, es decir, que produce un contenido proteico. Y la parte endocrina produce, por supuesto, hormonas. Luego tenemos las glándulas salivales. La glándula parótida es la glándula salival más grande, que está conformada por completo por acinos serosos y tiene algunos acinos mucosos dispersos. Es decir, que su contenido también es proteico y fluido, porque está produciendo continuamente saliva. En cuanto a la glándula submandibular, posee en su mayoría, aproximadamente un 95%, acinos serosos y un 5% de acinos mucosos. Es decir, que produce tanto proteínas como mucus. Por lo contrario, la glándula sublingual posee en su mayoría acinos mucosos, aproximadamente en un 65%, y también acinos serosos, pero en menor cantidad, en un 35%. Esto quiere decir que si para evaluarlos les ponen un preparado de una glándula y identifican más acinos mucosos que serosos, seguramente se trate de la glándula sublingual. En cambio, si identifican muchos más acinos serosos y muy pocos acinos mucosos, probablemente se trate de la submandibular o la parótida, que tiene casi en su totalidad acinos serosos. El páncreas, en cambio, a comparación de estas glándulas salivales, es más sencillo de distinguir, ya que sus acinos serosos poseen una notable acidofilia apical, es decir, en la porción de la luz, y además tienen los característicos islotes de Langerhans endocrinos. Por último, dentro de los tipos de glándulas, clasificados según su morfología, tenemos las glándulas con adenómeros de morfología alveolar. Un alvéolo en un corte histológico tenido con técnica de hematoxilina y eosina se observa de forma redonda con una luz central muy amplia, a diferencia de las otras glándulas, tapizada por células cúbicas que vierten su producto de secreción hacia esa luz y desde allí hacia los conductos excretores. En los alvéolos, la forma de sus células es cúbica y con núcleos también cúbicos y centrales. Ejemplos típicos de glándulas alveolares son las glándulas mamarias y también la glándula prostática. Estas glándulas son de secreción apócrina, es decir, que secretan tanto el producto como una pequeña porción de citoplasma y membrana basal en la porción apical de las células. En cuanto a la relación luz-pared de estos alvéolos, la luz es muy amplia y la pared es pequeña, por lo tanto la relación luz-pared es 2:1. Para distinguir entre una glándula alveolar prostática de una mamaria, se puede ver que es característico de la glándula prostática la morfología de los alvéolos en forma de trébol o de ramificaciones de árbol. Por lo contrario, en la glándula mamaria se ve que los alvéolos son más redondeados y en periodo de lactancia la luz es aún mucho más amplia, ya que contienen mucho más producto de secreción.
que en este caso sería la leche materna. Acá tienen un cuadro comparativo que resume todo lo que vinimos viendo. Tenemos las glándulas según su número de células, que son unicelulares o multicelulares, si son exócrinas o endócrinas, cada una con un ejemplo, el tipo de conducto excretor, el tipo de adenómero según su morfología y la forma de secreción. Ya definimos a las glándulas endocrinas y detallamos todos los tipos de glándulas exócrinas. Pero ahora hablemos de las glándulas anfícrinas, que son las que cumplen con la función tanto endocrina como exócrina. Y en el organismo hay dos órganos en específico que son anfícrinos, que son el hígado y el páncreas. Respecto del hígado, posee células llamadas hepatocitos que cumplen con ambas funciones y por este motivo se lo denomina que es una glándula anfícrina mixta, ya que la misma célula o el mismo hepatocito cumple tanto la función endocrina de producción de hormonas, entre otras sustancias, funciones de almacenamiento y síntesis, y la función exócrina, por otro lado, que es la de formación de la bilis, que es una sustancia fluida importante para la digestión de los lípidos. Como pueden visualizar, en el preparado tenido con hematoxilina y eosina, a la derecha, los hepatocitos son células de morfología poliédrica con un núcleo central y el nucleolo visible. Su citoplasma es acidófilo pálido y las células están organizadas en forma de trabéculas o cordones separados por capilares sinusoides. En cuanto al páncreas, posee células que secretan hormonas, es decir, que cumplen con la función endocrina, que son los islotes de Langerhans, que son cúmulos de 5 tipos celulares diferentes que no se pueden distinguir con la técnica de hematoxilina y eosina, solo con técnicas de inmunohistoquímica. Estas células producen hormonas como la insulina principalmente, el glucagón, entre otras que verán más adelante. Por el otro lado, la porción exócrina del páncreas, que dijimos que es un 98% del órgano, secreta jugo pancreático, que es un jugo rico en enzimas. Por lo tanto, se dice que este órgano es una glándula anfícrina doble, que es diferente a la glándula anfícrina mixta, que es el hígado, ya que en este caso diferentes glándulas y diferentes tipos de células cumplen las diferentes funciones. En cambio, en el hígado, la misma célula cumplía ambas funciones. En cuanto a los acinos serosos del páncreas, recuerden que producen enzimas, es decir, tiene naturaleza proteica su secreción, y se puede distinguir una acidofilia intensa en su centro o en su porción apical. Esto se debe a la acumulación de gránulos de zimógeno, que es el producto de secreción seroso y es un mecanismo de regulación en el que la célula almacena su producto y lo libera recién al ser estimulada, como ya dijimos anteriormente. Esto le da esta tinción característica a los acinos serosos del páncreas, que se denomina tinción en bandera, con basofilia basal y acidofilia apical. Por último, dentro de este trabajo práctico, vamos a hablar de los conductos excretores de las glándulas exócrinas, ya que nos centramos anteriormente prácticamente en los adenómeros. Primero que nada, dentro de los conductos excretores, tenemos a los conductos intralobulillares, que son los conductos excretores de las glándulas acinares por dentro de los lobulillos de un órgano. Por ejemplo, se encuentra dentro de los lobulillos de una glándula salival como la parótida,
entre todos los acinos. Además, dentro de los conductos intralobulillares hay dos tipos. Los conductos intercalares, que son los más pequeños, de hecho son más pequeños que un acino, y están formados por un epitelio cúbico simple y poseen citoplasma acidófilo. Pero lo que lo distingue de un acino es que su luz es más grande. Fíjense, por ejemplo, en estas imágenes de dos preparados tenidos con hematoxilina y eosina, que se ven los dos conductos intercalares alrededor de acinos serosos, que son más pequeños que estos acinos, pero su luz central es más grande. Prácticamente los acinos serosos no se distingue su luz. Algo importante a tener en cuenta en este esquema a la derecha, que está graficado, por ejemplo, es que en cuanto a los conductos, cuanto más profundos se encuentran entre los acinos, más pequeños son y menos estratos celulares tienen. En cambio, cuanto más alejado el conducto excretor del acino, más grandes son y más estratos celulares poseen. El otro tipo de conducto intralobulillar es el conducto estriado. Los conductos estriados son más grandes que los acinos, están formados por un epitelio cúbico simple, pero poseen citoplasma más grande y células más altas. Además, son intensamente acidófilos, ya que poseen muchas mitocondrias que van a dar energía a bombas iónicas que modifican el producto de secreción antes de liberarlo. Estas mitocondrias intensamente acidófilas son las que van a formar las estriaciones en los conductos, como veremos en los preparados a continuación. Acá tenemos dos preparados de conductos estriados. Fíjense la cantidad de citoplasma que poseen las células y los núcleos redondeados y las estriaciones entre medio de las células, además de que son intensamente acidófilos. Lo podemos ver tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Además, fíjense su gran tamaño respecto a los acinos. Por último, tenemos los conductos extralobulillares, que son los conductos excretores que se encuentran por fuera de los lobulillos de un órgano y están rodeados por tejido conectivo. Son muy grandes en relación a los acinos y están alejados de ellos, a diferencia de los conductos intralobulillares. Poseen un epitelio cúbico estratificado y mucho citoplasma. Por último, y como siempre, les dejo en la última diapositiva la bibliografía de consulta que utilicé. Muchas gracias y nos vemos en el próximo trabajo práctico, que es el número 3, tejido conectivo.